hipertensiva del embarazo ya lleva el 35% de los casos. Y es más frecuente la muerte por enfermedad hipertensiva en la costa que en la sierra y en la selva. En la costa es más la enfermedad hipertensiva que la hemorragia, o sea, la primera causa. Y el otro tema que tenemos que también hablar es el tema de la sepsis o de la infección, ¿no? La sepsis de la infección está llevando en este momento cerca del 20% de todas las patologías que causan muertes en estas mujeres. Entonces, en la enfermedad hipertensiva del embarazo, nosotros sabemos que las mujeres, cuando hacen enfermedad hipertensiva, tienen un curso clínico. Tenemos que tener presente de que todas las enfermedades, sin excepción, tienen un curso clínico, ¿no? Tienen un curso clínico. Cuando nosotros nos resfriamos, es un curso clínico, ¿no? Sentimos malestar, ¿no? Rinorrea, fiebre, y después eso se soluciona. Igual también es la enfermedad hipertensiva del embarazo. La enfermedad hipertensiva del embarazo se inicia con incremento de peso. ¿Cuál es el incremento de peso que nosotros tenemos que notar en nuestras mujeres? Es cuando tienen un incremento de peso de más de medio kilo por semana. Cuando nosotros observamos que nuestras mujeres están con más de medio kilo por semana, entonces tenemos que tener en cuenta de que ese aumento de peso no es normal. El siguiente paso que nosotros vamos a tener es el edema, la presencia de edema. Después ustedes van a tener la hipertensión arterial, después se va a ver la proteinuria y vamos a tener como factores la eclampsia y el síndrome HELLP. Entre los parámetros clínicos entonces está el incremento de peso. El incremento de peso normal es de 300 a 500 gramos. Por debajo de 300 gramos es una ganancia anormal o subnormal de peso. Y por encima de los 500 gramos por semana también es una ganancia anormal. El otro parámetro clínico que tenemos es el edema. Entonces, el edema puede ser clasificado en cuatro cruces. Hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta que eso depende ya del, o sea, de las condiciones que nosotros examinemos. Por ejemplo, ¿cuándo llamamos una cruz? Una cruz es cuando nosotros a nivel de la mitad de la pierna, en la parte interna, nosotros hacemos presión. O sea, nosotros hacemos presión y lo que vamos a identificar es, al pasar el dedo, la fovea. Visualmente no vamos a observar nada, solamente al pasar el dedo vamos a sentir la fovea, o sea, el hundimiento. Dos cruces es cuando nosotros vemos el edema característico de miembros inferiores. Dos cruces. Tres cruces es cuando nosotros tenemos el edema de miembros inferiores, miembros superiores y hasta cara. Y el de cuatro cruces es el anasarca. O sea, tenemos edema vulvar, tenemos ascitis, tenemos derrames pleurales, derrames pericárdicos, es porque el edema está en todas partes, ¿no? Afortunadamente, ese tipo de edemas ya no lo tenemos desde hace mucho tiempo. O sea, ya no es tan común tener ese tipo de edema. El otro parámetro es hipertensión. Tenemos que tener en cuenta que hipertensión es cualquier presión mayor o igual de 140/90. O también la presión arterial media mayor de 106. En eso tenemos que tener la seguridad. Hipertensión es
cualquier presión arterial mayor de 160/90 o una presión arterial media mayor de 106. En algunos casos, la presión puede ser menor de 140/90. En algunos casos, la presión puede ser menor de 140/90. Pero se llama hipertensión en la gestante cuando existe sobre las cifras basales, o sea, si nosotros en todos los controles prenatales tenemos cifras basales, sobre las cifras esas basales que nosotros tenemos durante el control, la paciente incrementa su presión arterial sistólica en más de 30 o la presión arterial diastólica en más de 15. O sobre las presiones arteriales medias que ella ha tenido durante el control prenatal, nosotros tenemos que esta paciente ha incrementado en 20 su presión arterial media. Vamos a suponer que la paciente tenía una presión arterial media de 70 en todos sus controles. Y en uno de los controles, esta paciente tiene una presión arterial media de 93, entonces superó los 20, ¿verdad? Entonces, esta paciente tiene hipertensión. En cuanto a lo que es parámetros clínicos como proteinuria, es muy importante tener en cuenta, ¿no?, que nosotros podemos medir la proteinuria mediante tira reactiva, ¿no? Actualmente el Ministerio de Salud ha distribuido tiras reactivas en todos los establecimientos de salud, ¿no? Entonces tenemos dos métodos para determinar la proteinuria. Uno es mediante las tiras reactivas. La ventaja de la tira reactiva es que tiene de 10 a 11 parámetros, entre los cuales nosotros podemos ver glucosuria, podemos ver proteinuria, podemos ver leucocituria, hematuria, hemoglobinuria, etcétera, etcétera. Entonces, hay bastantes parámetros y también parámetros para nosotros determinar si hay infección urinaria. Entonces, nosotros tenemos este parámetro clínico que es muy importante. También tenemos como parámetro clínico el ácido sulfosalicílico, ¿no? También para determinar proteinuria. Entonces, ustedes pueden ver desde el resultado que es negativo hasta el resultado que son 4 cruces. Nosotros siempre decimos que 2 cruces ya es un caso de preeclampsia. O sea, cuando tenemos 2 cruces ya nosotros estamos asegurando de que es un caso de preeclampsia severa. En cuanto a los reflejos osteotendinosos, nosotros podemos tener 4 clases también. Cuando nosotros tenemos unos reflejos osteotendinosos ausentes, cuando los reflejos osteotendinosos están ausentes, nosotros le decimos que están en 0. ¿No? Tenemos que unificar también porque muchas veces cada uno coloca las cruces que quiere. Entonces tenemos que unificarlo. Cuando no tenemos reflejos, están ausentes. Llamamos hiporreflexia cuando hay poca respuesta. O sea, si nosotros hacemos el reflejo, o sea, tratamos de llamar reflejo, el reflejo es muy lento y desaparece muy rápido. 2 cruces es el reflejo normal. Ustedes conocen ya el reflejo normal, su reflejo normal, ¿verdad? Ese es el reflejo normal. 3 cruces es cuando hay hiperreflexia. O sea, 3 cruces, el reflejo es mucho mayor. Y 4 cruces ya es cuando el reflejo es lo que se llama el clonus, o es un reflejo que es inagotable. Ustedes pueden pasarse horas con la paciente tratando de hacer el reflejo y va a seguir teniendo reflejo. ¿Por qué? Porque los reflejos a la tercera vez ya se agotaron. Ya no hay más reflejos. Acordarse que la diuresis es muy importante. Recordar, diuresis es flujo urinario por hora. La diuresis no es cada turno. La diuresis no es cada 24 horas.
La diuresis es flujo urinario por hora. Siempre hay que considerar eso porque es muy importante. ¿Por qué es importante la diuresis? Porque el tratamiento que se le va a dar al paciente es con un medicamento en el cual nosotros tenemos que vigilar la diuresis. Lo normal de la diuresis es de 30 mililitros, más de 30 mililitros por hora. Ese es lo normal, más de 30 mililitros por hora. Menos de 30 mililitros por hora estamos hablando de oligoanuria. Como ustedes han visto, en el curso clínico que nosotros teníamos, hay una parte que es el síndrome Hell. El síndrome Hell tenemos que tener en cuenta de que el síndrome Hell es un estado de la enfermedad hipertensiva, o sea, una parte de la enfermedad hipertensiva que es diagnosticado por laboratorio. O sea, el diagnóstico es por laboratorio, como lo dice el mismo acrónimo del síndrome Hell. H es hemólisis, EL es elevación de enzimas hepáticas y LP es plaquetopenia. Entonces, ¿cómo nosotros determinamos entonces la hemólisis? ¿Cómo determinamos la hemólisis? Tanto por la deshidrogenasa láctica, o sea, deshidrogenasa láctica, como la bilirrubina. ¿Y por qué la bilirrubina? Porque la bilirrubina es un producto de la degradación de la hemoglobina. Por eso que la bilirrubina es muy importante. Si hay hemólisis, entonces hay hemoglobina libre, y esta hemoglobina libre va a hacer que se produzca la bilirrubina. O también en los frotis de sangre periférica. Ustedes han visto los frotis de sangre periférica que se llevan al laboratorio, ¿no? Esos frotices, entonces en el cual ustedes van a encontrar formas anormales de los eritrocitos. Los eritrocitos se rompen, o sea, se hemolizan, ¿no? Y nosotros vamos a encontrar formas anormales en el frotis de sangre periférica. En lo que se refiere a elevación de enzimas hepáticas, nosotros tenemos dos enzimas hepáticas, la glutámico-pirúvica y la glutámico-oxalacética, la TGP y la TGO. Los valores normales fluctúan entre esto. En los laboratorios ustedes van a ver que estos son los valores con los que fluctúan. Pero vamos a poner que el máximo sea 20. ¿Cuándo llamamos severidad o cuando vemos que estos valores están aumentados? Solamente cuando se duplica su valor. Es decir, si yo tengo una paciente que tiene hipertensión, que tiene edema, y que además tiene 40, por ejemplo, de transaminasas, entonces nosotros estamos hablando de que esta paciente tiene elevación de enzimas hepáticas. No hay que esperar tener 200, ni 400, ni 1000. Solamente con 40 nosotros podemos hablar de que hay elevación de enzimas hepáticas. Y por último, el perfil de coagulación. En el perfil de coagulación, lo importante es en los casos de enfermedad hipertensiva del embarazo y el síndrome Hell, es la disminución de las plaquetas. Nosotros consideramos que es anormal cuando las plaquetas están por debajo de 150.000. Hay que tener en cuenta de que estas plaquetas se consumen rápidamente. Lo que hoy día encontramos en 160.000, de repente mañana a la misma hora encontremos 80.000. En la tarde podemos encontrar 40.000 y en la noche podemos encontrar 20.000 plaquetas. Las plaquetas en la preeclampsia son formas que se consumen muy rápido, que se van a consumir muy rápido en la enfermedad hipertensiva del embarazo. Entonces, tenemos que tener un protocolo de manejo. Y en el protocolo de manejo tenemos que tener en consideración el primer paso. Y el primer paso es que nosotros tenemos que convocar a todo el equipo de salud. Si nosotros estamos en un establecimiento de salud, tenemos que llamar a todo el equipo.
O sea, todo el equipo tiene que congregarse. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a poder dar abasto con una paciente que puede estar convulsionando o que pueda convulsionar posteriormente. Entonces tenemos que estar ahí presentes. Lo primero, aparte lo siguiente, aparte de convocar al equipo, lo que tenemos es que controlar vías aéreas. Nosotros sabemos que cuando la paciente convulsiona entra en un estado de inconsciencia y por tanto la paciente puede, por ejemplo, aspirarse con lo que tenga en la boca o también puede tragarse la lengua. O sea, la lengua se va hacia atrás y esta paciente pueda tener un cuadro de dificultad respiratoria. Entonces, por eso que es importante que nosotros tomemos en cuenta el control de vías aéreas. Tenemos que tener entonces aspiradores para poder aspirar las secreciones y tener a disposición el oxígeno. Tenemos que tener a disposición oxígeno. Instalamos una vía endovenosa, canalizamos una vía, entonces vamos colocando, por ejemplo, en el brazo derecho, colocamos una vía con cloruro de sodio y tenemos tiempo, le vamos a pasar 500 centímetros cúbicos de cloruro de sodio, más o menos en 20 minutos, ¿no? En 20 minutos estamos pasando cloruro de sodio. El siguiente paso es prevenir, detener o evitar la recurrencia de las convulsiones. ¿Y esto cómo se logra? Con el protocolo del sulfato de magnesio. Entonces, mientras que en una vía estamos colocando el cloruro de sodio, nosotros estamos preparando otra vía para colocarle el sulfato de magnesio. Entonces, cloruro de sodio por una vía y el sulfato de magnesio por otra vía. Recordar, siempre usar los catéteres más gruesos, ya sean catéteres 14 o 16. Como las pacientes en algunas oportunidades pueden entrar a nuestro establecimiento de salud o ingresar a nuestro establecimiento de salud convulsionando o convulsionar en el curso, o sea, convulsionar en el curso de su ingreso, de su hospitalización, entonces lo que tenemos que hacer en los casos de enfermedad hipertensiva del embarazo es evitar o prevenir todas las lesiones que se puedan hacer. Por ejemplo, camillas con barandas. Ustedes saben que si la paciente convulsiona, puede caerse de las camillas, ¿no? Y tener un problema, por ejemplo, puede tener desde una fractura hasta un traumatismo encefalocraneano. Entonces, por eso que es necesario que nosotros tengamos en cuenta de que tenemos que contar con barandas, tenemos que contar con protectores bucales. Nosotros tenemos los protectores bucales que los usamos en las claves, que son los tubos de Mayo. Entonces tenemos tubos de Mayo y con eso nosotros podemos evitar que la paciente se trague la lengua. Aflojar o retirar toda ropa que esté ajustada, ¿no? Entonces inmediatamente que la paciente es tratar de quitarle la ropa que esté ajustada o alhajas ajustadas. Recuerden que esta paciente van a hacer edema, o sea, se van a edematizar y por tanto las alhajas ajustadas pueden producirle un problema a la mujer. Tranquilizar siempre a la mujer, disminuir la estimulación sensorial, ¿no? Y de preferencia colocarla en decúbito lateral izquierdo. También tenemos que descartar otras causas de convulsiones, o sea, siempre hay que considerar que pueden haber otras causas de convulsiones, por ejemplo, epilepsia, o pueden también haber pacientes que tengan una hemorragia cerebral, entonces que puedan ocasionar las convulsiones. Tenemos que controlar la diuresis, ya hemos visto que la diuresis se controla cada hora, o sea, cada hora. Ese es el control de la diuresis, tiene que ser cada hora. El control de funciones vitales como presión arterial, pulso, respiraciones, los reflejos osteotendinosos y el estado de conciencia aparte de los latidos fetales. Solicitar las muestras de sangre, porque muchas de estas pacientes que ingresan con preeclampsia severa, ¿no?, van a ser operadas en el transcurso de las horas.
Y por último, al finalizar las convulsiones, nosotros tenemos que determinar cuál es el estado fetal y cuál es el estado materno, y de todas maneras tratar de procurar terminar la gestación en las próximas horas o referir al establecimiento que tenga la capacidad resolutiva. Nosotros no nos podemos quedar con el paciente tiene que salir inmediatamente referido. Bien, durante más de 75 años, o sea, ya deben ser como cerca de 90 años, que nosotros estamos trabajando con el sulfato de magnesio. Salieron dos estudios fundamentales en el Lancet. Estos dos estudios en el Lancet, ¿no?, determinaron que se usara el sulfato de magnesio. Antes se usaban algunas otras drogas, como era el diazepam, el fenobarbital, la fentoína, pero se encontró de que a favor el sulfato de magnesio era la droga que controlaba las convulsiones las convulsiones en las pacientes con preeclampsia. Es así que la OMS recomienda el uso del sulfato de magnesio como el medicamento de elección. El sulfato de magnesio es el medicamento de elección para el manejo de las convulsiones en la preeclampsia. Estos son los artículos. Este es un Lancet del año 95, este es del 2002, ¿ya? Y de ahí nosotros comenzamos a trabajar el tema del sulfato de magnesio. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Cuáles son las recomendaciones para el uso del sulfato de magnesio? ¿Cuáles son las recomendaciones para el uso del sulfato de magnesio? Entonces, siempre informar a la paciente sobre algunas reacciones adversas que pueda tener con el uso del sulfato de magnesio. Por ejemplo, náuseas, vómitos y sensación de calor. Estas reacciones adversas están directamente relacionadas a la concentración con la que estemos pasando. Cuanto más concentrada es la administración de sulfato de magnesio, más efectos colaterales va a tener la paciente. El segundo punto es que la presencia de una hiperreflexia o el incremento de la presión arterial, ¿ya?, no es indicación para aumentar la cantidad ni la velocidad de infusión. Entonces, cuando creen que, por ejemplo, la paciente continúa con la hiperreflexia, entonces se le quiere aumentar la administración. No. En esos casos no hay que aumentar. Se continúa con la misma cantidad. Lo otro que tenemos que tener presente es que nosotros tenemos que vigilar todos los efectos colaterales que pueda tener la paciente. Entonces, para prevenir esos efectos colaterales, nosotros tenemos que saber que la frecuencia respiratoria es mayor de 16. La frecuencia respiratoria debe ser mayor de 16, la diuresis debe ser mayor de 30 mililitros por hora y deben estar presentes los reflejos osteotendinosos. O sea, 3 condiciones. Siempre tener presente que las respiraciones tienen que ser mayor de 16, la frecuencia respiratoria mayor de 16, que deben estar presentes los reflejos osteotendinosos y que la diuresis debe ser mayor de 30 mililitros. Y por último, ¿cómo se aplica? Se aplica 24 horas, o sea, hasta 24 horas después de la última convulsión o del parto. O sea, ocurrió el parto, 24 horas recibe sulfato de magnesio. Tuvo una convulsión, 24 horas recibe el sulfato de magnesio. Si ustedes pueden observar acá, entre los efectos terapéuticos, que son estos, hasta los efectos tóxicos, ¿no?, más o menos se necesitaría de 4 a 7 veces pasarle una dosis mayor. O sea, si yo tengo, efectos tóxicos, es porque yo he pasado, ya sea equivocadamente, he pasado 4 veces el valor, ¿no?, del sulfato de magnesio.
Entonces, ¿cómo hacemos la preparación del sulfato de magnesio, de la solución de sulfato de magnesio? En 1 litro de cloruro de sodio, disolvemos 5 ampollas de cloruro de sodio. Acordarse que cada ampolla de cloruro de sodio tiene 2 gramos. Cada ampolla de cloruro de sodio es de 2 gramos. Entonces, lo que vamos a hacer es diluir 5 ampollas de cloruro de sodio. O sea, colocar 10 gramos en 1 litro de cloruro de sodio. 10 gramos de sulfato de magnesio en 1 litro de cloruro de sodio. Es lo que nos da más o menos una concentración de 1 gramo cada 100 centímetros cúbicos. Un gramo cada 10 centímetros cúbicos. ¿Cómo debe ser infundido? Ya sea por un gotero, un microgotero, por una bomba de infusión, ¿no? Lo que tengan a disposición. Siempre cuidar de que la paciente no aumente el flujo sanguíneo, el flujo de la llave de paso ¿no? Porque puede ser que la paciente se despierte y abra la llave de paso, ¿no? O que equivocadamente la llave de paso se abra. Entonces, por eso que es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. ¿Cómo es el régimen endovenoso? ¿Cómo es el régimen endovenoso del sulfato de magnesio? Entonces, ya tenemos preparada la solución. Recordar siempre, cuando hemos preparado la solución, siempre hay que agitar la solución para no concentrar el sulfato de magnesio. Siempre agitar la solución, siempre. Entonces ya tenemos una solución de sulfato de magnesio con 10 gramos o 1 gramo cada 100 centímetros cúbicos, 100 mililitros. Ya tengo una concentración. Entonces lo que yo voy a colocar es más o menos en 15 minutos voy a colocar 400 centímetros cúbicos endovenosos. O sea, voy a pasar 400 centímetros cúbicos endovenosos. Eso quiere decir que estoy pasando 4 gramos de sulfato de magnesio en 15 minutos. Voy a colocar 4 gramos de sulfato de magnesio en 15 minutos. Si las convulsiones, si yo veo que las convulsiones, por ejemplo en una paciente eclámptica, si las convulsiones persisten en los 15 minutos, entonces yo voy a colocar 2 gramos más, es decir, 200 centímetros cúbicos de esa solución preparada. A partir de ese momento, yo voy a colocar 100 centímetros cúbicos por hora. O sea, 1 gramo por hora. En otras palabras, yo voy a colocar 30 gotas, aproximadamente 30 gotas por minuto. Entonces yo puedo calcular 30 gotas por minuto, me va a dar más o menos 1 gramo de sulfato de magnesio por hora. Acá ustedes pueden ver cómo es la dosis de carga. El sulfato de magnesio se coloca 4 gramos y se infunde el sulfato de magnesio por vía endovenosa en 15 minutos, en un periodo de 15 minutos. En los casos de las convulsiones recurrentes, sabemos que tenemos que colocar sulfato de magnesio 2 gramos adicionales, ¿no? Y si las convulsiones persisten dentro de los 15 minutos, yo tengo que colocar 2 gramos más por vía endovenosa, de la solución que ya está preparada. Si es que no hay convulsiones recurrentes, no hay ningún problema, no vamos a continuar. Y la terapia de mantenimiento es colocar sulfato de magnesio 1 gramo por vía endovenosa hasta 24 horas después del parto o de la última convulsión. O sea, eso es lo que voy a pasar. Bien. Generalmente el sulfato de magnesio es un medicamento que por muchos años se creía que era muy tóxico. Sin embargo, ya les he dicho que de los niveles terapéuticos a los niveles tóxicos es porque en forma descuidada puede haberse
colocado más sulfato de magnesio que el que nosotros queríamos colocar. Entonces, de todas maneras, tenemos que tener presente de que pueden haber 4 reacciones secundarias a la administración de sulfato de magnesio. Y esas 4 son desde paro respiratorio hasta la disminución de la diuresis. Entonces, por eso que siempre hay que controlar esto. En los casos de paro respiratorio, lo primero que tenemos que hacer es suspender la administración del sulfato de magnesio y colocar el antídoto. ¿Cuál es el antídoto? El gluconato de calcio. ¿No? El antídoto es el gluconato de calcio. ¿Cuánto se coloca de gluconato de calcio? Una ampolla de gluconato de calcio al 10%. Y en estos casos que hay paro respiratorio, lo que hay que aplicar es ventilación mecánica, o sea, con un ventilador mecánico. En los casos de depresión respiratoria, también tengo que interrumpir la administración del sulfato de magnesio, coloco el antídoto que es el gluconato de calcio al 10% o una ampolla y doy oxígeno mediante máscara de oxígeno. Si yo tengo que mi paciente, porque yo cada hora yo voy a controlar los reflejos ostentinosos, si yo encuentro que mi paciente tiene ausentes los reflejos ostentinosos, o sea, no estamos hablando de hiporreflexia, estamos hablando de reflejos osteotendinosos ausentes. Si los reflejos osteotendinosos están ausentes, yo tengo que suspender la administración de sulfato de magnesio por esa hora. O sea, suspendo el sulfato de magnesio por esa hora. Y a la hora, vuelvo yo a evaluar los reflejos osteotendinosos. Si los reflejos osteotendinosos han retornado los reflejos osteotendinosos, entonces yo continúo con la administración de sulfato de magnesio. Pero si los reflejos osteotendinosos no han retornado, entonces espero otra hora para evaluar. Y cuando retornan los reflejos osteotendinosos, ahí vuelvo a continuar con la administración del sulfato de magnesio. En los casos de oliguria, nosotros podemos disminuir el sulfato de magnesio a la mitad. Es decir, si estábamos administrando a 30 gotas por minuto, entonces podemos administrar a 15 gotas por minuto hasta que también retorne la diuresis normal. Siempre tener presente de que en los casos de que hay diuresis por debajo de lo normal, tenemos que tener presente que puede deberse a otras causas, como insuficiencia renal o pérdida sanguínea o pérdidas de líquidos. Entonces, por eso que es importante que se tenga en cuenta eso. Entonces, ya hemos visto el síndrome HELLP, ¿verdad? No es tanto como los vitres, pero sí. Entonces, tienen ustedes el síndrome HELLP. ¿Y el síndrome HELLP qué es? Hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y disminución de las plaquetas. Ese es el síndrome HELLP. Ustedes tienen que darse cuenta que el síndrome HELLP es una serie, es un cotejo sintomático bastante grande, que va desde cefalea, hiperreflexia, cefalea, náuseas y vómitos, etcétera, etcétera. Entonces, el tema del síndrome HELLP es muy variado. Entonces, nosotros podemos tener pues convulsiones, cefalea, desprendimientos de placenta, ¿no? Hiperreflexia, equimosis, retardo de crecimiento uterino, oligohidramnios, etcétera, etcétera. Entonces, esto clínicamente lo podemos ver de acuerdo a una sintomatología. No siempre en el síndrome HELLP está presente la hipertensión como nosotros la conocemos. Muchas veces las presiones arteriales están por debajo de 140/90, ¿no? Entonces, por eso que la hipertensión arterial es un tema que nos llama la atención. El siguiente es la presencia de proteinuria. También en 86% hay presencia de proteinuria.
También tenemos epigastralgia. Epigastralgia es un signo muy importante en la paciente con preeclampsia. La paciente que tiene, como le dicen, dolor, lo que le dicen en la boca del estómago, ¿no? Y a veces que se irradia hacia el hipocondrio derecho. Y este dolor hacia el hipocondrio derecho se puede irradiar hacia la espalda y puede llegar hasta el hombro, ¿no? Y eso quiere decir de que está ocurriendo algo en ese hígado en la mujer. Náuseas y vómitos es muy común. No es tan poco común las náuseas y vómitos en las pacientes con preeclampsia. La cefalea, 31%, alteraciones visuales como por ejemplo fotopsias, escotomas o alteraciones auditivas están presentes también, como tinnitus, zumbidos de oído, ¿no? Están presentes en más o menos 10%. El sangrado, por ejemplo, epístasis, gingivorragias, pueden estar presentes también en las mujeres, fundamentalmente cuando las plaquetas están por debajo de 30.000. O sea, si nosotros tenemos plaquetas por encima de 150.000 no vamos a tener problemas, pero por debajo de 30.000 pueden haber epístasis y gingivorragia. También puede haber ictericia, también diarrea y, como les decía, dolor en la espalda hasta el hombro. Bien. ¿Alguna pregunta? Ah, me imagino, ¿eh? ¿Dónde trabaja? Ah. Ahí se trabaja bastante. Sí. El otro tema que vamos a ver, ustedes, les dije que más o menos 15 a 20% son el problema de sepsis en muertes maternas, o sea, son las que producen. Por eso que era muy importante ver esto, y hemos visto en forma de claves, ¿verdad? O sea, hemos visto una primera parte, que es la hemorragia, que es lo que nosotros llamamos clave roja, y que ustedes lo tienen implementado. ¿Ustedes trabajan también en alguna institución? ¿En dónde? En materno también, ya, o sea, son del materno. ¿Ah? Estudiante todavía. Ah, está bien. Muy bien, entonces en el materno tenemos implementadas las claves, ¿verdad? Tenemos implementada la clave roja, ¿no? Y es porque la sangre es roja. Tenemos implementada la clave azul. ¿Y por qué es la clave azul? ¿Por qué le han puesto la clave azul? Es más complejo. ¿Más complejo? Más complicado, porque es el rojo y el amarillo. No. El rojo y el amarillo vienen a ser naranja, ¿no? La clave azul se llama por el color que adquieren a las pacientes cuando convulsionan. Las convulsiones, las pacientes se ponen azules, ¿verdad? O sea, cianosis, ¿verdad? Por eso que se le colocó lo de la clave azul, por ese color que tienen las pacientes. ¿Y la clave amarilla? No. El doctor Raúl Arroyo, que es el que propuso las claves, ¿no? Él trabaja en Tarapoto todavía, el doctor Arroyo. Él decía de que la pus era amarilla, y por eso que le puso la clave amarilla. Para mí la pus es más verde que amarilla, pero se quedó con amarilla. Entonces, por eso que se llaman las claves: clave roja, clave azul y clave amarilla. Entonces ya hemos visto temprano la clave roja, hemos visto también la clave azul, y ahora vemos parte de lo que es la clave amarilla. Pero para poder determinar nosotros qué tenemos que hacer en la clave amarilla, tenemos que definir algunos términos. O sea, saber cuáles son los términos que tenemos que usar para esta clave.
Lo primero que tenemos que saber es qué ha pasado en los últimos años. En los últimos años se han incrementado los procedimientos, fundamentalmente aquellos procedimientos que son invasivos, ¿no? Las cesáreas, cuando antes llegaban más o menos entre el 5 y el 10%, actualmente las cesáreas están llegando aproximadamente, en el mejor de los casos, en 35%, y en algunos lugares, en el Perú, estamos hablando, se llega al 65%. Sin contar con aquellas cesáreas que se producen en las clínicas, que aproximadamente llega al 80-90% en algunos casos. O sea, en las clínicas muchas veces se puede decir de que no existe el parto vaginal. O sea, no existe el parto vaginal porque casi todos son cesáreas. Entonces, como hay procedimientos más invasivos, entonces la posibilidad de sepsis obstétrica es mucho mayor. También tenemos que tener en cuenta de que hay más resistencia a los antibióticos. Tenemos más resistencia a los antibióticos. Ya no se sabe qué más poner. Hay meropenem, imipenem y todos los demás. Antes teníamos la ampicilina, la gentamicina y con eso nos bastaba. Pero ahora cada vez es más exagerado el número de medicamentos que tenemos. ¿Por qué? Porque hay más resistencia. Tenemos más resistencia a los medicamentos porque hay un uso indiscriminado de los medicamentos. Tenemos que saber que también casi el 1% de todas nuestras gestantes sépticas o que hacen sepsis ingresan a cuidados intensivos, ¿no? En algunas no llegan a cuidados intensivos porque fallecen antes de llegar a cuidados intensivos, pero tenemos un porcentaje de pacientes que ingresan a cuidados intensivos. Entonces, el concepto de sepsis ha variado en los últimos años. Yo todavía continúo usando el mismo concepto porque el concepto de la última publicación que han tenido en el British ya es para personas mayores, adultas mayores, en las cuales se usa laboratorio. Pero en el primer nivel de atención o en la emergencia tenemos que actuar rápidamente con los conceptos que tenemos nosotros y que podemos nosotros definir si esta paciente tiene sepsis o no. Entonces, las definiciones que tenemos no son las nuevas definiciones, porque hay el término de SOFA, que seguro que la han escuchado, fundamentalmente en la maternidad, pero tenemos que tener en cuenta estas definiciones sobre sepsis. La primera es infección. ¿Cuándo llamamos infección? Infección es cuando yo, por ejemplo, tengo un granito en la cara, ¿no? Y tengo una inflamación alrededor de ese granito. O sea, tengo una inflamación que se caracteriza pues por enrojecimiento, edema, hinchazón, dolor, ¿verdad? Entonces, esa es una infección. Quiere decir que este germen no ha traspasado las barreras, que es las barreras de la piel y la mucosa. Entonces, no ha traspasado, se ha quedado ahí y me está produciendo una inflamación localizada. Cuando este germen pasa las barreras mucosas o de piel, ya, y entra a la sangre, eso es una bacteriemia. Si es una bacteria. Pero, por ejemplo, si es un virus, se llamará una fungemia o viremia. Por ejemplo, ¿qué virus nosotros conocemos? Conocemos el dengue, ¿no? Que es muy común en la zona tropical, o conocemos también el Zika, chikungunya. Esos son virus, entonces, por tanto, nosotros lo llamamos viremia, cuando el virus ha ingresado a la sangre. Cuando el germen es un hongo, nosotros lo llamamos fungemia. Cuando el germen es un parásito, por ejemplo, el parásito que conocemos, ¿cuál es? La malaria. Entonces, cuando ingresa, se llama parasitemia. Pero en general, nosotros lo que vemos es las bacterias. Entonces, en la sepsis obstétrica, lo que vemos son las bacterias. Y eso le llamamos bacteriemia. Muy bien. Cuando el germen
presente en el cuerpo, o sea, presente en el cuerpo, produce una respuesta exagerada. O sea, el germen en el cuerpo, para protegerse, produce una respuesta exagerada, en la cual se produce una inflamación completa del cuerpo. O sea, el cuerpo mismo, o sea, se inflama, se puede decir. O sea, todo el cuerpo se inflama, ¿no? Y a esto nosotros le llamamos el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, cuando todo el cuerpo comienza a reaccionar contra ese germen o con las partes de ese germen, eso se llama el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Bien, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, también llamado SIRS, de repente ustedes lo han escuchado, ¿no? Lo han escuchado, el SIRS. Este síndrome no solamente es por infección, puede ser por otras causas, por ejemplo, puede ser una pancreatitis, quemaduras, pueden ser traumas y otros más. O sea, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica puede ser por cualquier causa. Generalmente nosotros lo vemos en la sepsis o en las infecciones. Muy bien, hay que considerar que para llamar síndrome clínicamente, para llamar síndrome de respuesta inflamatoria, que una persona tiene síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, solamente se necesitan 2 de estos 4 parámetros. O sea, 2 de los 4 parámetros. El primer parámetro es temperatura. Es temperatura mayor de 38 o menor de 36. Primer parámetro importante. Temperatura mayor de 38 o menor de 36. Segundo parámetro, frecuencia cardíaca mayor de 90. Frecuencia cardíaca mayor de 90. Tercer parámetro, frecuencia respiratoria mayor de 20. Frecuencia respiratoria mayor de 20. Y el último parámetro son leucocitos mayor de 12.000 o menor de 4.000 y o abastonados mayor del 10%. Si una mujer gestante o puérpera tiene 2 de esos 4 criterios, que vuelvo a repetir, es temperatura mayor de 38 o menor de 36, frecuencia cardíaca mayor de 90, frecuencia respiratoria mayor de 20 o leucocitos mayor de 12.000 o menor de 4.000 y o abastonados mayor del 10%, esa paciente tiene un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o SIRS. Muy bien. Si mi paciente tiene un SIRS, yo tengo la obligación de buscar un foco. Si mi paciente, vuelvo a repetir, si mi paciente tiene un SIRS, yo tengo la obligación de buscar un foco. Yo no me puedo quedar solamente en el SIRS, yo tengo que buscar un foco de infección. Vamos a ver, si por ejemplo, mi paciente es una puérpera que está dando de lactar y que tiene un enrojecimiento de la mama, ¿ya? Tiene tumefacción, ¿ya? ¿Esto qué podría ser? Mastitis. Si la paciente es una puérpera, o sea, vamos a poner, la paciente es una puérpera de 4 o 5 días y que llega a nuestro establecimiento con dolor en hipogastrio, tenemos un útero aumentado de tamaño, doloroso a la palpación y tiene secreción maloliente, ¿qué podría ser? ¿Ah? ¿No? ¿Qué podría ser una puérpera?
Si llega con mal olor, bloqueos malolientes, útero subinvolucionado, dolor a la movilización del útero, una endometritis. Si la paciente llega con un dolor en fosa ilíaca derecha, ¿verdad? Y nosotros hacemos compresión y soltamos y la paciente le da dolor, ¿qué podría ser? Una apendicitis, ¿verdad? Si la paciente es una puérpera de una cesárea y que tiene secreción por la herida operatoria, ¿qué podría ser? Una infección de herida operatoria. O si es que la paciente tiene una episiotrafia y si ha infectado esa episiotrafia. Entonces, si nosotros tenemos un CIRS, nosotros tenemos que buscar el foco infeccioso. Entonces, si nosotros encontramos o sospechamos de un foco infeccioso, ¿no? Por ejemplo, una pilonefritis, corioamionitis, endometritis, infección de herida operatoria, infección de episiotrafia, o tenemos un aborto séptico, una apendicitis, o de repente una neumonía, entonces nosotros tenemos una sepsis. Vuelvo a repetir, si yo tengo dos de los cuatro parámetros de CIRS, yo tengo la obligación de buscar el foco. O por lo menos sospechar de ese foco. Si yo encuentro el foco, esa paciente tiene sepsis. Si yo encuentro el foco, esa paciente tiene sepsis. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Si la paciente que tiene sepsis, tiene hipotensión y o hipoperfusión, si la paciente que tiene sepsis tiene hipotensión y o hipoperfusión, esa paciente tiene sepsis severa. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿O no? Vuelvo a repetir. Si mi paciente tiene dos de los cuatro criterios de CIRS, es decir, temperatura mayor de 38 o menor de 36, frecuencia cardíaca mayor de 90, frecuencia respiratoria mayor de 20, leucocitos mayor de 12.000 o menor de 4.000 y uva bastonados mayor del 10%, esta paciente tiene CIRS, ¿verdad? Si mi paciente con CIRS tiene un foco infeccioso, esta paciente tiene sepsis. Si mi paciente que tiene sepsis tiene hipotensión y o hipoperfusión, esta paciente tiene sepsis severa. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ¿cuándo hablamos nosotros de hipotensión? ¿Cuándo decimos nosotros, esta paciente tiene hipotensión? ¿Ah? No, el pulso no. Estamos hablando de presión arterial. Entonces, ¿cuándo se habla de hipotensión arterial? ¿Cuándo nosotros decimos hipotensión arterial? Llamamos hipotensión arterial cuando la presión arterial sistólica es menor de 90. O sea, mi paciente tiene 80 o 70 de presión arterial sistólica, eso es hipotensión. ¿Ya? Eso es hipotensión. El otro concepto que se tiene es de la presión arterial media. Cuando la presión arterial media es menor de 60, también llamamos hipotensión. ¿Por qué? Porque cuando la presión arterial media es menos de 60, la sangre que tiene que ir al cerebro, no puede vencer la resistencia que hay en el cerebro. Recuerden, el cerebro es una cavidad dura, que es el cráneo.
Y ese cráneo no solamente tiene eso, sino que también tiene un contenido, que es un contenido que es la masa encefálica. Y además de masa encefálica, todavía tiene lo que es el líquido cefalorraquídeo. Entonces, esa sangre tiene que vencer todo eso para poder ingresar. Si esa sangre tiene menos de 60, o sea, menos de 60 de presión arterial media, entonces va a ser más difícil que ingrese al cerebro. Y por tanto ustedes van a ver a las pacientes que tienen alteraciones de la conciencia. Hay pacientes que están irritables, hay pacientes que están letárgicas. ¿Por qué? Porque la sangre no ingresa al cerebro. Por eso que la presión arterial media también se define como hipotensión menor de 60. Menor de 60. Ahora, puede ocurrir el hecho, les pregunto a ustedes, ¿puede ocurrir el hecho de que una paciente con preeclampsia tenga sepsis? ¿Puede ocurrir eso? ¿Sí? ¿No? Ustedes seguro que lo han visto, hay pacientes que han estado con preeclampsia y después hacen infección. Entonces, ¿puede ser? Sí puede ser. Entonces, si yo tenía una paciente con preeclampsia severa y que tenía 160, 110 de presión, y esta paciente hace una infección y tiene 100, por decir 110 con 80, es el éxito del tratamiento para la hipertensión, o esta paciente está con una sepsis severa. ¿Por qué? Porque 110 es mayor de 90, ¿verdad? Y si nosotros hacemos, o sea, calculamos la presión arterial media, sería 90 y no sería 60. Entonces, los dos parámetros de ahí no se pueden dar, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una paciente, por ejemplo, con preeclampsia severa, entonces, ¿cuándo llamamos hipotensión? Cuando hay una caída de la presión arterial sistólica en más de 40. Como yo les decía, si la paciente normalmente tenía 160 sobre 110, esta paciente con 110 con 80 ya está haciendo hipotensión. Bien. Y el otro tema es, como les decía, hipotensión y o hipoperfusión. Entonces, ¿cuándo llamamos hipoperfusión? Y tenemos que tener parámetros claros en hipoperfusión. Nosotros tenemos el llenado capilar y conocemos el llenado capilar. O sea, aplicamos presión sobre el lecho unguial y después soltamos. Nosotros podemos ver, ustedes se pueden ver que cuando ustedes aprietan, el lecho unguial se vuelve blanco, si no tienen esmalte, ¿no? Entonces, ustedes ven que se vuelve blanco. Y cuando lo sueltan, vuelve a tomar su color. El tiempo normal para tomar el color es menor de 2 segundos. Entonces, yo aprieto y veo menor de 2 segundos. Entonces, es normal el llenado capilar. Es normal. Pero cuando el llenado capilar se demora más de 2 segundos, o sea, se demora más de 2 segundos, es un llenado capilar prolongado. Quiere decir que el organismo de la mujer no está perfundiendo bien. Por lo menos, ¿qué órganos? Los órganos periféricos, que es toda la piel. Entonces, es un signo que me va a decir que hay hipoperfusión. Muchas veces las presiones arteriales no nos funcionan. Entonces, tenemos que ir a otro elemento, como le digo, que es hipoperfusión. Entonces, aprietan, sueltan, y ustedes van a encontrar que es más de 2 segundos cuando hay sepsis. Alteraciones del estado mental. Vuelvo a repetir, si la presión arterial media es menor de 60, entonces no va a ingresar sangre al cerebro y por tanto la mujer va a tener alteraciones. Desde estar ansiosa, irritable, ¿no?, agitada, hasta colocarse la mujer en estado letárgico. O sea, la mujer ya no quiere moverse y no se mueve. Entonces, ya tenemos 2 perfusiones. Una periférica, que es el llenado capilar,
y tenemos una cerebral, que es alteración de la conciencia y que nosotros podemos ver. El otro lugar donde se nota la perfusión que tiene la sangre, o sea, dónde está yendo, es a nivel del riñón. Cuando la presión cae, el riñón va a dejar de perfundir, va a dejar de entrar sangre al riñón y por tanto la diuresis va a disminuir. Entonces, cuando la diuresis es menor de 30 mililitros, nosotros llamamos a eso oligoanuria. Entonces, si nosotros tenemos hipotensión, ustedes están viendo los signos de hipotensión, o tenemos hipoperfusión, o sea, en la paciente que tiene SIRS, que nosotros hemos visto un foco infeccioso, y que tiene hipotensión, hipoperfusión, eso es sepsis severa. Eso es sepsis severa. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? Entonces, paciente que tiene 2 de los 4 criterios de SIRS, más un foco infeccioso, y tiene hipotensión y o hipoperfusión, esa paciente tiene sepsis severa. Muy bien. Si yo tengo mi paciente con sepsis severa, y yo le doy, según el protocolo que debe haber, le doy los fluidos, los antibióticos y todo lo que tengo que darle por 1 hora, ¿no? Según un protocolo que hay, o sea, yo le doy por 1 hora y no recupera presión arterial, no recupera frecuencia cardíaca, ni respiratoria, ni saturación de oxígeno, ni llenado capilar, ni estado de conciencia, entonces a eso se le llama shock séptico. Repito, si mi paciente tiene 2 de los 4 criterios de SIRS, yo determino que tiene un foco infeccioso, mi paciente tiene hipotensión y o hipoperfusión, y yo le doy tratamiento con los líquidos, con fluidos, antibióticos y todo lo que tengo que dar durante 1 hora y no recupera, entonces esa paciente tiene un shock. ¿Se entendió ahí? ¿Sí? Muy bien. Vamos a repetir. Ya sabemos que la bacteriemia es la presencia de sangre, de bacterias en sangre, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el síndrome de respuesta inflamatoria son 2 de las 4 condiciones, ¿verdad? Temperatura mayor de ¿cuánto? De 8, menor de. Frecuencia cardíaca mayor de 90, ¿verdad? Frecuencia respiratoria mayor de. Leucocitos mayor de o menor de 4.000 y ovastonados mayor de 10%. Entonces, si yo tengo 2 de estos criterios, ¿cómo se llama? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o SIRS. Muy bien. Si yo tengo un SIRS, yo tengo la obligación ¿de qué? De buscar un foco infeccioso. Tengo la obligación. Yo no me puedo quedar en el SIRS nomás. Yo tengo que encontrar ese foco infeccioso. ¿Ya? Entonces, si yo encuentro el foco infeccioso, eso se llama sepsis. Si yo tengo a la paciente con sepsis y esta paciente tiene hipotensión, es decir, presión arterial sistólica menor de 90 o presión arterial media menor de 60 o caída de la presión arterial sistólica sobre las cifras basales en más de 40, eso se llama hipotensión. Y o hipoperfusión, llenado capilar prolongado o llamado también lento, alteraciones del estado de conciencia y oligoanuria. Entonces, cualquiera de esos es sepsis severa. Si a la paciente yo le doy fluidos, ¿ya? Por 1 hora y no responde, o sea, continúa con hipotensión, entonces eso se llama shock séptico. ¿Se entendió el concepto ahí?
¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros nos quedamos en síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y decimos, eso solamente es un SIRS y en realidad es una sepsis severa. Es muy importante porque el shock séptico da cerca de 50%, se puede decir, de muerte materna. Es muy importante. 50% es decir, cara o sello, ¿no? Es cara o sello. Entonces, en el manejo de la sepsis tenemos que tener en cuenta de que la sepsis, como las otras patologías, tanto la hemorragia como la hipertensión, la enfermedad hipertensiva y el embarazo, depende del tiempo. Hemos visto que la hemorragia, el diagnóstico básicamente es clínico, ¿verdad? En la preeclampsia el diagnóstico es básicamente clínico y en la sepsis ustedes se están dando cuenta que el diagnóstico es básicamente clínico. No se necesita ecógrafo, no se necesita tomógrafos, no se necesita nada de eso, porque el diagnóstico es clínico. Y ustedes pueden ver entonces que la infección pasa a SIRS, del SIRS pasa a sepsis, de la sepsis pasa a sepsis severa, shock séptico y la muerte. Esto quiere decir que entonces que es tiempo dependiente, depende del tiempo. Esto depende del tiempo. Tenemos que tener presente eso porque si no, entonces los pacientes se nos mueren. Para no olvidarnos, vamos a hacer el flujograma. Yo tengo mi gestante o puérpera, que tiene 2 o más de los siguientes criterios. Temperatura mayor de ¿cuánto? O menor de, frecuencia cardíaca mayor de, frecuencia respiratoria mayor de, leucocitos mayor de, o menor de, iobastonados mayor de. ¿Esa paciente tiene? Sí. Si esta paciente con SIRS, yo encuentro un foco, ¿qué es? Sepsis. Si esta paciente tiene hipotensión y hipoperfusión, eso se llama sepsis severa. Si esta paciente con sepsis severa no responde a los fluidos, eso se llama shock séptico. Listo. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, cuando yo tengo una infección, o sea, yo tengo una infección, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ver los riesgos. O sea, ¿por qué mi paciente se puede infectar? ¿No? Por ejemplo, vamos a decir, si mi paciente es una paciente que tiene anemia, ¿hay posibilidades de que se infecte? Claro. Si mi paciente está en el control prenatal con 7 de hemoglobina, esa paciente ingresa al hospital y es muy posible que se infecte. O la paciente tiene una obesidad. Vamos a suponer que mi paciente tenga 140 kilos y entra cesárea. ¿Esa paciente se va a infectar? Sí, se va a infectar. Va a tener más posibilidades de una infección de vía operatoria, por ejemplo, una endometritis. Enfermedades como, por ejemplo, la diabetes. ¿Es lo mismo una paciente sana que una paciente diabética? Más posibilidades va a tener de infección una paciente diabética. Por ejemplo, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, pacientes que tienen talasemia o pacientes que tienen inmunodeficiencia como VIH. Esas pacientes más que probable es que se puedan infectar en los establecimientos de salud. Aquellas pacientes que tienen vaginosis bacteriana y que puede producir una coriamnionitis, o aquellas pacientes de infección de vías operatorias, control prenatal deficiente o nivel socioeconómico bajos, estas pacientes tienen mayor riesgo de infectarse. Entonces tenemos que tomar mayores cuidados para evitar la infección. En lo relacionado con el parto, vamos a ver, pacientes, por ejemplo, que tienen una duración excesiva del trabajo de parto. Las pacientes que el trabajo de parto ha sido más prolongado o el parto ha sido más prolongado, tienen más posibilidades de infección, ¿o no? ¿Sí?
Aquellas pacientes que han tenido más tactos vaginales va a tener más infección, más posibilidad de infección, más posibilidad de infección. Por ejemplo, aquellas pacientes que tienen ruptura prematura de membranas, también, igualmente. O pacientes que, por ejemplo, tienen un óbito fetal. O aquellas pacientes que tienen coriomielitis. Cabe mencionar que la coriomielitis es una patología bastante grave, por dos motivos. Uno, el colio de amnios es muy extenso y el inóculo del germen puede ser mayor. Y segundo, que la coriomielitis produce atonía uterina y por tanto el útero no se va a contraer después del parto. Entonces, por eso que tenemos que ser muy cuidadosos cuando tengamos pacientes con coriomielitis. En cuanto a lo relacionado al modo tipo de intervención, vamos a tener los partos distóxicos. Los partos distóxicos, ya sea por la misma acción que nosotros tenemos, por ejemplo, cuando hacemos con forceps o vacuum, van a tener más posibilidades de infección. Las cesáreas tienen más posibilidades de infección. Recordar que la endometritis post-cesárea es una de las mayores complicaciones que tenemos en el puerperio. Endometritis por cesárea es la mayor complicación que nosotros tenemos. Episiotomías, por ejemplo, desgarros vaginales, cervicales, o revisión de cavidad uterina o extracción manual de placenta. Son casos que me van a aumentar la posibilidad de sepsis. Y en los otros casos, como relacionados con los procesos invasivos, por ejemplo, la amniocentesis o maniobras abortivas, ¿no? Los abortos que se hacen clandestinos, ya, cateterismos, vías endovenosas, que por ejemplo a veces pacientes con vías endovenosas que se les pueden infectar esas vías endovenosas. O en los casos de cerclaje también, donde también hay más posibilidades, entonces tenemos que tener en cuenta que esas pacientes son las que más posibilidades van a tener. Algunas veces nosotros también, por espacio, colocamos a una paciente séptica con una paciente no séptica en el mismo ambiente, ¿no? Y si yo no tengo costumbres o usos de, por ejemplo, de lavado de manos en mi establecimiento de salud, esa paciente se va a infectar, ¿no?, por intermedio de la otra paciente. Por eso que también es muy importante lo que se llama aislamiento cuando tenemos pacientes, por ejemplo, un aborto séptico, junto con una paciente que tiene una amenaza de parto prematuro. Entonces, esa paciente, la amenaza de parto prematuro, después me va a hacer una infección. Bien.